¿Qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a una nueva edición de Hablemos de Campo TV. Toda la información agropecuaria pasa por nuestro programa. Todo lo que tiene que ver hoy con las discusiones de las entidades con el gobierno, qué va a pasar con las retenciones. Bueno, se acaba de sacar el cepo, pero lo que se está hablando en todos lados es de la posible eliminación de retenciones, que se supo que es uno de los puntos del gobierno con el FMI. Vamos a compartir eso con ustedes. Vamos a compartir también lo que nos quedó de Espagro, porque vamos a hablar del lanzamiento del Congreso Presid. Estuvimos en el primer remate de la Bolsa de Cereales de Rosario, primer remate de soja, por eso estuvimos hablando también con las entidades y además también vamos a estar momentos en ASA, como lo hacemos todos nuestros programas. Bienvenidos a Hablemos de Campo TV, estos son los títulos. Está y es firme. El tema son los tiempos, quizás uno necesita de las cosas. Servicap Metal For en Venado Tuerto y Zona. Equipos 0 kilómetros y usados reparados en fábrica. Financiación propia a 3 años. Servicio técnico a campo con personal especializado. Atención las 24 horas. Stock permanente de repuestos y componentes para pulverizadoras. Servicap Metal For, Ruta 8 y Sáenz Peña. Consultas 03462 427 282 3462 67 32 29. Alejandro Tuite. Servicap Metal For en Venado Tuerto y Zona. Hay cosas que nos tiran, porque son lo nuestro y de quienes nos importan. Lo que queremos defender, como sembrar la tierra, que no se elige, que se vive, que se lleva adentro. Somos Apache y desde hace casi 70 años, sembrar nos mueve. ¿Sos fan de la carne vacuna? Entrá en www.carneargentina.org.ar y encontrá los mejores tips, trucos y recetas para preparar la mejor carne del mundo y disfrutarla en familia y con amigos. Vega Hermanos, de Fabián y Fernando Vega. Servicio técnico especializado. Taller de reparación y mantenimiento de cosechadoras. Desarmes totales o parciales. Seguimiento y regulación de la máquina reparada. Auxilio y servicio técnico al campo. Vega Hermanos, de Fabián y Fernando Vega. Servicio técnico especializado. Teléfono 3462 62 70 98 57 41 83. Vega Hermanos, ahora en calle Eduardo Larrea 670. ¿Sos fan de la carne vacuna? Entrá en www.carneargentina.org.ar y encontrá los mejores tips, trucos y recetas para preparar la mejor carne del mundo y disfrutarla en familia y con amigos. En Teodelina, un nuevo servicio para usted. Taller de reparación en general, cosechadoras, implementos agrícolas y mucho más. Taller El Colla, de Darío y Gastón Colman.
Taller de reparaciones en general. Presupuestos al 3462 30 59 60, 3462 57 28 97, en Eduardo Larrea, a pasito de la ex Shell, El Colla, de Darío y Gastón Goldman. Servicio técnico para el campo, las 24 horas. En todas las etapas de su cultivo, Artoni Galván, contamos con la mejor tecnología a su servicio. Contratistas rurales Artoni Galván, siembra, cosecha y fertilización. Contáctenos 3462 46 78 28. Contratistas rurales Artoni Galván, su cultivo lo merece. Daniel López Ferretería. Ferretería, bulonería, pinturería, herramientas y mucho más. Avenida 25 de Mayo y José María Moreno. Telefax 3462-440-803. Email lopezdanieloscar@hotmail.com. Daniel López Ferretería. Los Mellis, desde Santa Isabel y para todo el país. Trabajos rurales. Realizamos mantenimiento de molinos y aguadas, perforaciones de 90 y 115 milímetros, instalaciones completa de molinos y conexiones de cañerías, zanjeos y colocación de bebidas. Contamos con servicio inmediato para casos de emergencias. Los Mellis, desde Santa Isabel y para todo el país. Presupuestos al 3462 60 74 39. En el marco de la Bolsa de Cereales de Rosario se llevó a cabo el primer remate anual de soja, esto que convoca a las personalidades del agro. Estuvo presente Carlos Castañeda, el presidente de Confederaciones Rurales Argentinas, dialogó con Hablemos de Campo TV y esto nos decía. Bien, estamos con Carlos Castañeda y Carlos, digo, como siempre todos los años el primer remate de soja y también de que hablar, ¿no? Sí, realmente ya es un hecho histórico, el primer remate de soja, mucha concurrencia y bueno, acompañando la Bolsa de Comercio de Rosario. Discurso bien contundente el de Maxi Puyaro, básicamente en definitiva, en defensa de lo que es la producción de Santa Fe. Sí, sin duda, bueno, lo dijo muy clarito lo que precisa el campo, bueno, es lo que venimos hablando en la entidad y nuestro enlace, creo que es el camino que hay que seguir, para no tener más retenciones, realmente la producción transferida a nuestro sector se va a quitar en muy poco tiempo y ese dinero que hoy se queda en la región o en cada lugar donde se produce, va a ser un impacto muy importante. Se supo que entre los puntos del Fondo Monetario Internacional está la quita de retenciones. Sí, por lo menos lo que nos expresaron las autoridades, bueno, el mismo gobierno nacional nos dice siempre que el objetivo es llegar a la eliminación de etano. Digo, incongruente también con lo que acaban de denunciar, que vuelven las retenciones donde estaban antes, ¿no? Sí, bueno, esto era una medida que ya nació con fecha de vencimiento. Por supuesto que nosotros no perdemos la esperanza, a tener toda la expectativa puesta para que antes del 30 de junio se pueda adelantar esta situación. No tenemos dudas que si se dan los parámetros que espera el gobierno, quizás se pueda lograr, así que bueno, estamos a la espera. Y por último, una cosecha que parece que viene muy bien en cuanto a rendimiento. Sí, hay zonas que, bueno, la zona centro, el rendimiento está por encima de lo previsto, como hay otras zonas que lamentablemente no es así, pero a nivel nacional creo que va a haber una muy buena cosecha. En las regionales también se va al interior, en este caso Ignacio Kowarski, el presidente de Carvap, estuvo en la rural de 9 de julio charlando con productores por todo lo que está pasando. Esto decía Ignacio Kowarski.
decidimos venir a 9 de julio en este caso acompañando un poco la situación que están viviendo los productores de 9 de julio de inundaciones y demás, así que queríamos estar en zona, así que vinimos todas las rurales para acá. Lo mismo, por supuesto, Carlos Casares, que vino a la reunión y Pehuajó, pero esa fue la razón de la elección de la reunión mensual que hicimos hoy. Temarios muchos, por supuesto, entre eso está toda la política nacional del nuevo tipo cambiario, de la vuelta de las retenciones a partir de junio, por supuesto el tema de agua, hicimos un relevamiento de cómo está cada distrito, las presentaciones que antes eran de emergencia por sequía hasta enero y que ahora cambian un poco. La verdad que hemos discutido largo y nos llevamos desde mesa muchas cosas para después traccionar para arriba, ¿no? Bueno, en la zona hubo 2 asambleas, 9 de julio una, la segunda Bolívar. Exactamente, nos contaron cómo fue cada una, de cómo se está, digamos, accionando desde los productores y por supuesto liderándolo por las rurales, que es lo importante para que se escuchen todas las voces. Algunas con presencia política, otras no tanto, y a partir de estas emergencias lo importante es escuchar y tomar decisiones institucionales, porque en la emergencia muchas veces se cometen errores por apresurarse. El tema de manejo del agua siempre trae conflictos, porque si vos manejas el agua para un lado o para el otro, a alguien afectás. Entonces la institucionalidad, nosotros aconsejamos que el tema agua se creen los comités de cuencas locales, donde es un ámbito de discusión, que está el municipio, están los concejales, está la rural, están los ingenieros, las maestras rurales, todo lo que hacen a la comunidad rural y que toman las mejores decisiones objetivas, ¿no? Entonces es un buen ámbito los comités de cuenca para el tratamiento de las emergencias hídricas. Abogamos a que sea así, porque son quienes asesoran después a los intendentes y cuando van a los comités de cuenca regionales, donde se discute la cosa gorda, ¿verdad? Por eso tenemos a rurales como 9 de julio, que tiene más de 100 años, como Trenquelao, que tiene 100 años, justo cumplimos el año pasado, Carvap, que tiene más de 90. Las personas vamos pasando, pero las instituciones son las que quedan y las que terminan dialogando siempre con los gobiernos y con el resto de las instituciones, más allá de quién sea el de turno. Y a veces es importante esto porque siempre va a aparecer personas que por contactos políticos puedan llegar a alguna reunión o a la foto, pero la verdad es que después te cambia el color político y esa persona ya, listo, no tiene más llegada. Por eso, formar parte de instituciones, respetar los carriles institucionales de cada uno de los reclamos es importante. A veces es más lento, puede ser, pero no va a haber tintes políticos, no va a haber intenciones individuales en los logros ni en los fracasos. Esto es una cuestión que muchas veces las gestiones no todas llevan a buen puerto, a veces la política te desoye, pero nosotros lo que hacemos como institución, que somos de las más representativas por la cantidad de rurales que forman parte de Carvap, es en la provincia de Buenos Aires de La Pampa. Cada rural trabaja lo local, releva sus inquietudes, cuando lo excede porque es regional lo traemos a las zonales y lo provincial lo llevamos a Carvap, donde somos la mesa ejecutiva, los que gestionamos todos los reclamos, las reuniones, ayudados por un montón de gente alrededor, porque por supuesto te imaginas que son muchísimos los temas que tenemos, pero hoy infraestructura, con Catopodi es lo que estamos trabajando muchísimo en canales, rutas y caminos, pero también hablamos con el Ministerio de Desarrollo Agrario todos los días, no hay problema con eso. Lo que pasa es que tenemos diálogos constructivos y que sirvan. Cuando no hay nada para mostrar y es la foto, no estamos. Nosotros vamos al laburo. Y después lo que nos excede y todos los temas que hablamos, porque le pegan al productor de base, pero es nacional, como pueden ser impuestos nacionales, retenciones, comercio exterior, tipo de cambio, bueno, eso lo elevamos a CRA y es quien genera a través de la mesa de enlace nacional el camino, digamos, para los reclamos. Funciona así, digamos, ¿no? Institucionalmente, respetando los tiempos, respetando instituciones y mucho más allá de las personas de turno. En la última semana o en los últimos días, 2 anuncios. Por un lado, institucional por parte del gobierno argentino, dando a conocer la quita del cepo que había en la cuestión cambiaria. Y por otro lado, una declaración periodística de nuestro presidente argentino planteando que vendan las retenciones a aumentarse a partir del 1 de julio. Bueno, ¿qué mirada, qué análisis, cuál es la voz de Carvap en esto? Primero, reconocer que al menos hay algún plan económico
después hay personas que están más o menos de acuerdo y se verá cómo va funcionando. El control de la inflación, la primera fase, cerrar la emisión de pesos, funcionó. Evidentemente, por supuesto, el ajuste fue duro, pero la gente ya empieza a ver que la inflación, ahora estamos discutiendo si es de 3.5 o de 3.8 o de 4, pero no tenemos el 25 que hemos podido tener. Salimos del borde de una hiperinflación, o sea que esa parte hay que reconocer que este gobierno, a diferencia del desastre del gobierno anterior, tiene un plan económico, lo podemos discutir, pero hay un plan económico y una guía. Entró en otra fase donde hubo que desarmar las LELIQ y las LEBAC. Hoy estamos en un tipo de cambio en bandas, que va de 1.100 a 1.400 por ahora, con el 1% de evaluación mensual, pero que sabemos cuáles son las reglas de juego. Consiguieron préstamos frescos del FMI que van a respaldar los pesos que hay en la calle. Van a venir más préstamos de sectores de otros financieros que no son el FMI. Todos los gobiernos tomaron deuda. Cuando no fue con el FMI, como el gobierno anterior, tomó 3 veces la deuda que se toma ahora, pero en pesos con, digamos, con emisión, que es lo mismo, porque hay que respaldarlo. O sea, quienes echan la culpa de quién endeudó más y menos, todos los gobiernos devolvieron el mandato con más pobreza y más deuda, todos. Así que es cierto que este gobierno va pautando y cumpliendo algunas premisas que había dicho. Lo que no está bueno es las declaraciones del presidente. Si te vas fino a las declaraciones, dije que si el campo necesita vender, que venda ahora. No dijo que vendan. Es un juego de palabras, pero también se sabe que lo dijo en el sentido de que vendan, ¿no? No está bueno porque justamente el presidente ha reconocido siempre que las retenciones son un robo, que es de lo más distorsivo que existe, que es un afano y que hay que eliminarlas. Entonces este tipo de declaraciones, cuando incluso en un programa de streaming posteriormente le preguntaron sobre esto, y dijo que le tiró un huesito al campo con la baja parcial de retenciones. Y si es un robo, no es un huesito. O sea, lo único que no está, tendría que agradecer que el campo siga aportando o le siguen robando el tema de retención. O sea, el huesito será para otros. Esto es saber entender que la producción del campo no es un bien público para que el gobierno haga lo que quiera, es de los productores. Hay que dejarlo bien en claro, que no es opinable, la gente no puede levantarse y decir, no, el campo tiene que vender, tiene que liquidar, los que liquidan son exportables, pero el campo tiene que vender. Es como si yo me levanto y le pido al ferretero, al kiosquero, que venda todo lo que tiene, porque a mí se me antoja. No es así, no es un bien público ni nada. Ahora, los tiempos de venta de los productores es según los compromisos que tenés, de insumos, de alquileres, de la escuela de los chicos, lo que sea, y vamos a ir viendo cómo se desarrolla. Yo entiendo que hay perspectivas de largo plazo en los granos de que no va a cambiar demasiado los precios, la carne quizás recupere algo, entonces dependemos mucho más de ir negociando con el tipo de cambio del momento. La salida del cepo para empresas, para personas físicas y para poder comerciar es muy bueno, es un poquito arrimar a la libertad. Seguramente el tipo de cambio no es que cambió demasiado porque es el dólar mayorista el que usamos para liquidar y no llega a 1.200 pesos, pero va a ser muy bueno para ir en camino de lo que se necesita, ¿no? Libertad para trabajar, para comerciar y de alguna manera tratar de llegar a un país que crezca y que crezca para todos, ¿no? Entonces me parece que cuando el campo pide competitividad, no pide devaluaciones como muchos dicen, pedimos competitividad. Esto tiene que venir de la mano probablemente de bajar retenciones y bajar impuestos. Seguimos compartiendo información, no sin antes decirles a todos ustedes que nos pueden encontrar en nuestro canal de YouTube, Hablemos de Campo Radio y TV, también nos pueden encontrar en Facebook, Hablemos de Campo. En este caso vamos a charlar con el presidente Coninaro, Lucas Magnano, que estuvo charlando con nosotros, entre otras cosas, retenciones, lo que pasa en el campo, pero también lo que va a pasar con el presidente de la Bolsa de Cereales de Rosario, porque no puede renovar su mandato, entonces deja este mensaje también Lucas Magnano para él en Hablemos de Campo TV. Lucas, gracias por atendernos. Un remate, el primer remate de soja del año que siempre da que hablar en cuanto a discursos y demás, ¿no? Así es, estamos en este acto emblema de la Bolsa de Rosario y también de la producción agropecuaria argentina. No es una cuestión menor con la trascendencia que tiene la producción de soja, que vendría a ser la producción emblema, por supuesto, junto a toda
el resto de la producción. Así que, bueno, muy contento de estar. Por supuesto que también, de alguna forma, apoyando varias de las cuestiones que se han planteado en los discursos. Y bueno, también de la misma manera preocupado porque hay cosas que tenemos que ir resolviendo y lo importante, a ver, sería en algunas no demorar tanto, pero bueno, lamentablemente los tiempos algunas veces de la macro no son los tiempos de la micro, más allá que algunas veces no lo podamos entender como productores, pero bueno, lamentablemente lo cierto es que a lo mejor suframos un poco más por un tiempo, pero esperemos que en el corto plazo empecemos a tener una baja definitiva de retenciones y de impuestos en toda la escalera de impuestos, tanto sean nacionales, provinciales y locales, que tanto nos pegan. Digo, se filtró que en uno de los puntos presentados al Fondo Monetario Internacional está la eliminación definitiva de las retenciones. Es un aliciente. Dicen que sí, esperemos, bueno, ver el proyecto, ver cómo se lleva adelante. Me parece que sería muy importante. De todas maneras, bueno, son simplemente dichos, esperemos que ocurran los hechos. Pero bueno, más allá de eso, creo que es fundamental, sobre todo en las condiciones en las que estamos y mucho más después de la salida parcial del cepo. Falta todavía un poco para definitivamente que Argentina salga del cepo, pero al menos en los individuos, en las personas, ha salido y bueno, creo que de ahí, me parece que definitivamente ha cambiado la macro para la producción agropecuaria, entonces es donde tenemos que recalcular muchas de las cosas que veníamos haciendo, que no las vamos a poder hacer más, o no vamos a tener la licencia por alguna corrección que nos generaba la macro a lo largo del tiempo. Creo que vienen épocas de mayor eficiencia, mayor prudencia, y para todo esto creo que es fundamental y hay que pedirle a Tata Dios que nos acompañe con el tiempo, que sería fundamental y sería la mejor herramienta que tenemos para seguir siendo productores. Acaba de salir la emergencia agropecuaria, como siempre, tarde. A ver, digo, la burocracia, por supuesto, creo que, a ver, dentro de las nuevas leyes, ojalá que haya una reconversión, una transformación o a lo mejor un incremento de los fondos de emergencia o herramientas nuevas con la gestión del riesgo. Creo que es una tarea pendiente que tenemos hacia el futuro. Probablemente esto redunde en mayor certidumbre para el gobierno, para los productores y para todos los actores de la producción. Entonces, creo que ahí es donde tenemos que sentarnos en una amplia mesa, dialogar hasta el cansancio y ver de generar alguna herramienta que sea lo más innovadora y lo más certera posible en el tiempo, para ver cómo hacemos para poder superar esos cuellos de botella que se dan a la hora de las inclemencias climáticas, tanto sea por exceso de lluvia, por falta de lluvia y por supuesto que lo más abarcativo posible que sea también. Por supuesto que siempre los recursos son finitos y las necesidades son infinitas, pero también hay que seguramente plantear en la mesa el resto de la cadena y en ese desandar probablemente haya que prestar atención en lo que es el transporte, en lo que es el resto de toda la cadena, porque cuando no se cosecha mucho volumen hay menos flete y eso afecta a gran parte de los transportistas, así que creo que tenemos que tener una mirada amplia y ver de cómo hacer para cubrir esos baches en el tiempo. Por supuesto, también a las cooperativas, a los acopios, donde cuando baja mucho no solo la facturación o el movimiento de la empresa en sí, también cubrir eso, porque sería una buena manera de generar herramientas
además para sostener la mano de obra, ¿no? Para dar mayor previsibilidad, porque es mucho trabajo a lo largo, cuando uno suma todos los eslabones, es muchísimo trabajo, es muchísimo riesgo, y sería importante tener algo de certeza y previsibilidad en el tiempo para poder trabajar. Lucas, realmente digo, otra vez, otro año acá en la bolsa, se sacan cosas, se hacen conclusiones, y esperemos que además también, bueno, había un representante del gobierno nacional que se pueda adecuar a lo que es del agro. Por supuesto, a ver, creo que este gobierno tenemos con muchos funcionarios un muy buen diálogo, nos entienden, intercambiamos de muy buena manera. Por supuesto que algunas veces no se puede lograr que se tomen algunas medidas porque lo dificulta o lo impide la macroeconomía, cuestión a la que está muy focalizada el gobierno de sanearla, y estoy seguro que ese es el camino de tener un país con una macroeconomía sólida, es lo que podemos aspirar como habitante de la Argentina, y me parece fundamental para iniciar un camino de desarrollo que sea lo más sustentable en el tiempo posible. Muchas veces por ahí hablamos, venimos de la cumbre agroglobal y por ahí lo vemos a Brasil con todas las variables que ha tenido y el crecimiento que ha tenido, y eso no me cabe duda que se ha forjado bajo una economía sólida, no solo del país, sino también de la proyección de sus agentes económicos. Así que bajo ese lema esperemos que podamos salir de esta encerrona que tenemos hace muchos años y podamos empezar a desandar un camino de crecimiento. Y por supuesto la Bolsa de Rosario, sobre todo como mencionaban, y en cabeza de su presidente, de Miguel Simeoni, que este año deja la presidencia sin posibilidad de renovar por un nuevo mandato. La verdad que un aprecio personal y un respeto muy grande me inspira Miguel, siempre muy abierto, muy colaborativo, y la verdad que ha hecho un cambio en la Bolsa de Rosario extremadamente importante, no solo con la sociedad del mismo Rosario cuando uno habla con la gente, sino también muy acogedor con todas las entidades y con toda la cadena productiva. La verdad que es para sacarse el sombrero con un dirigente de esta talla, así que un gran saludo, no solo a Miguel, sino también a toda la Bolsa de Rosario, y el agradecimiento por siempre tenernos en cuenta a la hora de generar estos eventos. Lucas, muchísimas gracias. Por nada. Servicap Metal For en Venado Tuerto y Zona. Equipos 0 kilómetros y usados reparados en fábrica. Financiación propia a 3 años. Servicio técnico a campo con personal especializado. Atención las 24 horas. Stock permanente de repuestos y componentes para pulverizadoras. Servicap Metal For, Ruta 8 y Sáenz Peña. Consultas 03462 427 282. 3462 673229. Alejandro Tuite. Servicap Metal For en Venado Tuerto y Zona. Hay cosas que nos tiran, porque son lo nuestro y de quienes nos importan. Lo que queremos defender, como sembrar la tierra, que no se elige, que se vive, que se lleva adentro. Somos Apache y desde hace casi 70 años, sembrar nos mueve.
Vega Hermanos, de Fabián y Fernando Vega. Servicio técnico especializado. Taller de reparación y mantenimiento de cosechadoras. Desarmes totales o parciales. Seguimiento y regulación de la máquina reparada. Auxilio y servicio técnico al campo. Vega Hermanos, de Fabián y Fernando Vega. Servicio técnico especializado. Teléfono 3462 62 70 98 57 41 83. Vega Hermanos, ahora en calle Eduardo Larrea 670. ¿Sos fan de la carne vacuna? Entrá en www.carneargentina.org.ar y encontrá los mejores tips, trucos y recetas para preparar la mejor carne del mundo y disfrutarla en familia y con amigos. En Teodelina, un nuevo servicio para usted. Taller de reparación en general, cosechadoras, implementos agrícolas y mucho más. Taller El Colla, de Darío y Gastón Colman. Taller de reparaciones en general. Presupuestos al 3462 30 59 60, 3462 57 28 97. En Eduardo Larrea, a pasito de la ex Shell. El Colla, de Darío y Gastón Colman. Servicio técnico para el campo, las 24 horas. En todas las etapas de su cultivo, Artoni Galván, contamos con la mejor tecnología a su servicio. Contratistas rurales Artoni Galván, siembra, cosecha y fertilización. Contáctenos 3462 46 78 28. Contratistas rurales Artoni Galván, su cultivo lo merece. Daniel López Ferretería. Ferretería, bulonería, pinturería, herramientas y mucho más. Avenida 25 de Mayo y José María Moreno. Telefax 3462-440-803. Email lopezdanieloscar@hotmail.com. Daniel López Ferretería. ¿Sos fan de la carne vacuna? Entrá en www.carneargentina.org.ar y encontrá los mejores tips, trucos y recetas para preparar la mejor carne del mundo y disfrutarla en familia y con amigos. Los Mellis, desde Santa Isabel y para todo el país. Trabajos rurales. Realizamos mantenimiento de molinos y aguadas, perforaciones de 90 y 115 milímetros, instalaciones completas de molinos y conexiones de cañerías, zanjeos y colocación de bebidas. Contamos con servicio inmediato para casos de emergencias. Los Mellis, desde Santa Isabel y para todo el país. Presupuestos al 3462 60 74 39. ¿Estuvo mejor la cosecha de maíz, la cosecha de soja? ¿Hay mejores rendimientos de los que se esperaban? Estuvimos hablando de alguien que sabe de números, estadísticas y demás. Julio Calzada, director económico de la Bolsa de Cereales de Rosario, habló con Hablemos de Campo TV y esto nos dice. Julio Calzada, estamos aquí básicamente en tu casa. Y digo, estamos esperando una cosecha mejor de lo que se preveía antes, con algunos lugares puntuales, obviamente, con rendimiento. Sí, exacto. Ahí el informe de GEA, de Guía Estratégica para el Agro, está marcando concretamente que hay rindes específicamente en soja, de lo que se está levantando, que son mejores. Así que una muy buena noticia para toda la producción, para el campo, bueno, y también para las cuentas externas. Digo, claro, venimos viendo un maíz que arrancó algo un poco complicado climáticamente hablando, pero después se recuperó, y una soja que parecía que ya estaba complicada, pero viene sorprendiendo hasta ahora. Sí, afortunadamente es así, es lo que está marcando un poco la zona núcleo de producción. Hay lugares donde se complicó, específicamente en el norte, pero bueno, esperemos que sea así, ¿no? Y que bueno, que permita también levantar la cosecha. ¿Qué se espera al finalizar la cosecha? Bueno, a ver, los números van a estar, creo, en el orden de los 48, 49 millones de soja.
y en maíz quizás tengamos 52, 53 y bueno, habrá que esperar a ver que terminen de levantar y ver los números cómo están dando. Digo, hoy se hizo el primer remate simbólico de la cosecha de soja. Habrá que ver con esta nueva campaña cómo termina y qué remanente queda de la campaña pasada, ¿no? Exacto. Bueno, en principio en soja nosotros estábamos estimando que está quedando un carry interesante, está quedando cerca de 6 a 7 millones de toneladas de poroto y bueno, y ahora lo que llega de lo nuevo, estimo que los productores y aquellos que estén necesitando cumplir con compromiso van a comercializar y algunos por ahí van a optar por esperar un poquitito, a pesar de que a fin de junio terminan los derechos de exportación. Esos 6-7 millones quedan porque los precios no han acompañado. No, a ver, se está dando una cuestión estructural de que está quedando por lo general stocks finales más altos y ya esto se viene dando de la campaña anterior, ¿no? Las anteriores tuvimos problemas de sequía, pero se empieza a ver de que hay un stock importante. No olvidemos que la soja, no toda la soja, hay 5 millones de toneladas que es de producción de extrusado, ¿no? Por lo cual muchas veces queda poroto que es aprovechado completamente para alimentación animal y el resto va a las grandes fábricas. Digo, vemos un segundo semestre del año un poquito mejor de lo que fue el año pasado. Sí, pienso de que bueno, que habrá que ver un poco cómo vienen las ventas de los productores. Estos 3 meses, sin duda que va a haber un aumento en la comercialización, más divisa liquidada, y a partir de agosto veremos cómo sigue la comercialización. Seguimos compartiendo Hablemos de Campo TV, 3462-632037, su publicidad en nuestro programa Rinde. Seguimos compartiendo notas, en este caso Tomás Collos, director de APRESID, nos habla sobre el Congreso de APRESID que se viene en agosto por segunda vez consecutiva en la Sociedad Rural Argentina en el predio de Palermo. Esto nos decía para Hablemos de Campo TV. Tomás, gracias por atendernos. Una presentación aquí en esta Expo Agro, un lanzamiento de APRESID con la fuerza de Expo Agro, realmente muy lindo, con mucho marco de público. Sí, estamos muy contentos hoy lanzando nuestro próximo congreso, que va a ser el 6, 7 y 8 de agosto en el predio ferial de la Rural en Palermo, Buenos Aires. Digo, una buena experiencia el congreso del año pasado y obviamente mejorarlo para esta edición. Exactamente, estamos muy contentos con lo que hicimos el año pasado y la idea de este año es, sobre esa base, seguir mejorando. Así que tenemos muy buenas propuestas. Va a ser un congreso donde se caracteriza por hablar de cómo continuar mejorando nuestros sistemas productivos en lo que tiene que ver con sustentabilidad. Vamos a hablar de AgTech, vamos a hablar de sistemas integrados, vamos a hablar de todo lo que influye en el sistema para poder mejorarlo. Realmente debe ser un trabajo arduo, como todos los años, de ver qué más le podemos poner, perspectiva, gente y demás, ¿no? Sí, la verdad que es difícil, pero un poco la historia de APRESID se basa en eso, en empezar aplicando una práctica agronómica y hoy crecer hacia todos los parámetros de la sustentabilidad, así que nos encanta el desafío y seguramente podamos lograrlo. Y en el medio van pasando cosas, como los climáticos, aquí en un lado, aquí en el otro, ¿no? Sí, por supuesto, el clima siempre es un factor de atención y más ahora que el clima está cambiando y que las previsiones generalmente tenemos que tenerla muy en cuenta para la campaña que viene y todo el paquete tecnológico que nos puede ayudar a mitigar esa variabilidad climática. Imagino la cabeza pensando en cómo llenar ese espacio que es la rural, que es imponente. Sí, la verdad que es un gran desafío, pero también es verdad que el año pasado tuvimos una gran convocatoria y por lo menos lo que podemos percibir en esta gran feria es que también hay mucho interés de todas lo que compone el agro de Argentina en poder estar en nuestro congreso, así que estamos con mucha esperanza de que podamos llenarlo y exceder la capacidad del año pasado. Muchas gracias. Muchas gracias. De lo que nos queda en nuestro programa, por supuesto, de todo lo que dejó Expo Agro, ahí estuvo el lanzamiento del Congreso de APRESID. En este caso, Marcelo Torres, el presidente de APRESID, nos detalla los lineamientos de lo que va a ser el Congreso APRESID en la Rural de Palermo en agosto. APRESID acaba de presentarse el Congreso 2025
¿Cuánto desafío por delante, no? Siempre aprecié es así. Sí, la verdad que los faros largos los tenemos, también estamos mirando el hoy, ¿no? Es el desafío de ver lo que viene y la perspectiva para poder orientar bien la proa, ¿no? A donde tenemos que trabajar y en qué temas son los que le interesan al productor, pero también con una mirada en la coyuntura, ¿no? Siempre es ese doble juego, así que sí, muchos desafíos, tremendos desafíos, tremendas oportunidades tiene el agro argentino con estas redes que conectan de contratistas, asesores, productores y generan este sistema de código abierto, y la verdad que nos va a permitir eso llegar a que la innovación realmente se escale rápidamente, el productor sea parte de los procesos con su conocimiento empírico, así que bueno, nada, estamos contentos con eso y el Congreso APRESID es medio el hervidero de todas estas ideas y todas estas líneas de trabajo, ¿no? Una vez que lo metamos en el Congreso y que esté abierto este código, ¿con qué va a encontrarse el asistente? Bueno, con esta mezcla de temas de la actualidad, de hoy, de cómo repensar los sistemas productivos en un escenario que no es fácil, de bajos precios, de clima que no viene acompañando en las últimas campañas, pero bueno, a ver cómo podemos construir sistemas más resilientes, ¿no? Y también planteos que nos permitan enfrentar este contexto, pero también un poco, como dijimos en el lanzamiento, tratando de conectar con la industria, con la exportación, con el consumidor y contarle lo que estamos haciendo, porque en lo que estamos haciendo en el agro argentino, tanto en la ganadería como en la agricultura en base siembra directa y la ganadería a base pastoril, ya hay mucho valor y tenemos que capturarlo. Marcelo, digo, tener presente la Secretaría de Agricultura, Ganadería y Pesca de la Nación junto con ustedes en un lanzamiento es un plus, ¿verdad? Sí, nosotros siempre hemos trabajado proponiendo una articulación público-privada inteligente. Nunca, y yo digo desde que yo estoy en APRESID, no como socio siquiera, ni como directivo menos, sino cuando yo iba a los congresos hace muchos años y veía que la institución planteaba trabajar juntos y no echarle la culpa a nadie, sino ver qué podemos aportar todos para seguir contribuyendo al desarrollo propio y de la Argentina. Creo que esa cultura hace que hoy tengamos excelente vínculo con las tecnologías, con la academia y también con el sector público. Marcelo, no, simplemente esta idea, ¿no?, de trabajo de APRESID, vos lo describías, trabajar no solo en el corto, sino pensando fundamentalmente en faros largos, ¿no?, en el mediano y largo plazo. Este concepto de código abierto es como que va justo pensando en un trabajo colaborativo frente a los grandes desafíos que enfrenta la producción y el mundo, ¿no?, de cantidad de alimentos, de sustentabilidad, de eficiencia productiva y demás, ¿no? Bueno, el desafío es súper complejo, seguramente nos vamos a equivocar, vamos a cometer errores en el camino, como ya hemos cometido en el pasado, pero el trabajar en código abierto, el trabajar en red, te permite aprender de los errores, ¿no? Y como dije también en el escenario, si uno se equivoca y todos aprendemos de ese error, ya no cometemos el mismo error, podemos cometer otros nuevos, pero podemos transformar eso en un aprendizaje. Y eso es el código abierto, y ese es el espíritu de la institución, vuelvo a decir, desde los orígenes. Así que sí, es como decís vos, esto nos va a permitir enfrentar semejante desafío que tiene la producción de alimentos, fibras y energías sustentables, si lo vemos a escala global, ¿no? Con un planeta que tenemos que cuidar, con una población creciente que tenemos que alimentar, y ese desafío de cada vez producir más con menos es lo que tenemos que abordar, y sería imposible desde un solo ángulo, ¿no?, de los productores, o de la academia o de la política. Siempre todo eso tiene que converger en mejor toma de decisiones y en implementar mejor lo que estamos haciendo. Se nota la presencia joven en APRESID, sí, ¿no? fantástico. En el Congreso son los que impulsan, digo, además también las temáticas, lo que tiene que ver tecnología, lo que tiene que ver ACTE, está todo enmarcado también. Sí, una red maravillosa de Argentina, como dije, ya lo dije, pero ahí voy a ir al tema de los jóvenes,
contratistas, asesores y productores, porque eso te permite, me ha pasado a mí, cuando uno se recibe, es asesor, empieza a tener clientes que asesora, después termina sembrando con ellos en sociedad, en algún lote, y a veces con algún amigo uno compra o ha comprado o comprará un equipito de siembra o de cosecha o de pulverización y también da servicio. O sea, esta dinámica del agro argentino es única, es un patrimonio, la verdad, de la Argentina, que tenemos que saber aprovechar. Muchas gracias. Estás en Hablemos de Campo TV, en nuestras redes sociales, como siempre en YouTube, Hablemos de Campo Radio y TV, en Facebook, Hablemos de Campo. Seguimos compartiendo información con ustedes. En este caso, estuvo presente en la Bolsa de Cereales de Rosario el ministro de la Producción de Santa Fe, estamos hablando de Gustavo Puccini. Él nos habla sobre cómo viene trabajando el gobierno de Santa Fe y nos adelanta lo que va a pasar con lo que tiene que ver las rutas, los estacionamientos y los ingresos a los puertos que hoy en Santa Fe realmente están complicados, y viendo la cantidad de camiones que van hacia los puertos, el gobierno de Santa Fe le está prestando atención a eso. Gustavo Puccini, en Hablemos de Campo TV. Y bueno, gracias por acompañarnos. Es una actividad importantísima, simbólica aquí en esta casa de la Bolsa de Comercio de Rosario, que además es emblemática para nuestra provincia y el país. Bueno, fueron mensajes para la producción, para la industria, fundamentalmente para el campo, para el productor agropecuario, que es la mirada que tiene nuestro gobernador Maximiliano Puyaro, apuntalar al sector productivo porque es el que genera realmente el crecimiento, la riqueza de nuestro país. Nosotros somos personas del interior, de pueblos chicos, que entendemos lo que pasa cuando realmente al campo le va bien, cómo dinamiza todo. Yo siempre lo digo, no vengo de familia de productores agropecuarios. Mi padre es mueblero, mi madre ama de casa y empleada en fábrica textil en algún momento. Lo que a mí me quedaba muy claro que cuando al campo le andaba bien, mi papá tenía mucho trabajo y vendía mucho mueble. Cuando al campo le andaba mal, eso no sucedía. Bueno, hoy estamos trabajando para que al campo le vaya bien, para que las retenciones realmente tengan una baja como lo estuvo teniendo, que no terminen ahora en junio, sino que continúen, y que el gobierno piense de eliminarlas definitivamente. Eso le va a mejorar la rentabilidad al productor agropecuario, le va a dar previsibilidad. Y nosotros como gobierno trabajar en obras de infraestructura que le mejore de alguna manera todo lo que tiene que ver en los costos logísticos que hacen también a que su rentabilidad mejore, ¿no? Y además de mejorar la vida al transportista, ¿no? Al camionero que le pasa terrible. Muy mal, porque hoy están llegando casi en las cosechas con buenos rindes, casi 2 millones de camiones aquí en el acceso a los puertos. Esto genera una congestión, no solamente al camionero, que casi 50, 60 kilómetros antes de llegar al puerto ya tiene que ir a 30 kilómetros, sino que a la propia persona que vive cerca de los puertos, ¿no? De todo el congestionamiento que eso hace, de su entrada y salida diaria de su casa, porque el puerto es el puerto ciudad, está enclavado en el propio de la ciudad. Así que ojalá que todas las obras que vamos a hacer en adelante, que la va a hacer la provincia de Santa Fe, con un crédito que nos otorgó la CAF de 150, más de 180 millones de dólares, vamos a llevar ahora en los próximos años, que van a ser parte de la solución, no todo, parte de la solución. Por eso la insistencia con el gobierno nacional de que ceda las rutas nacionales que no la pueda arreglar, de que la 012 nos la pueda ceder para que tengamos el anillo más cercano al puerto también, que nos permita mejorar la accesibilidad, ¿no? Que también eso, que entren los camiones con mayor velocidad y se puedan ir más rápido, también baja tiempos, el tiempo juega en los costos logísticos. Digo, la cosecha en algunos lados de la provincia de Santa Fe, en el sur, en el centro, viene bien, o sea que vamos a tener una economía un poquito más pujante hacia el fin de año. Es lo que pretendemos. Hoy hacíamos una cuenta, recién se confirmaba, con esto de las toneladas que podamos llegar a tener. En soja vamos a tener casi de 50 millones de toneladas. De eso Santa Fe produce el 15, el 20%, son 8 millones de toneladas. Si no hubiese retenciones para nuestros productores agropecuarios, 1.000 millones de dólares quedarían en la provincia de Santa Fe, en el bolsillo de cada productor agropecuario. Y lo que hablamos hoy, eso genera trabajo, genera compra de máquinas, genera desarrollo dentro de un pueblo, nuevas industrias. Bueno, a eso es lo que estamos apuntando, que en algún momento
más temprano que tarde ocurra. Servicap Metal For en Venado Tuerto y Zona. Equipos 0 kilómetros y usados reparados en fábrica. Financiación propia a 3 años. Servicio técnico a campo con personal especializado. Atención las 24 horas. Stock permanente de repuestos y componentes para pulverizadoras. Servicap Metal For, Ruta 8 y Sáenz Peña. Consultas 03462 427 282. 3462 673229. Alejandro Tuite. Servicap Metal For en Venado Tuerto y Zona. Hay cosas que nos tiran, porque son lo nuestro y de quienes nos importan. Lo que queremos defender, como sembrar la tierra, que no se elige, que se vive, que se lleva adentro. Somos Apache y desde hace casi 70 años, sembrar nos mueve. En todas las etapas de su cultivo, Artoni Galván, contamos con la mejor tecnología a su servicio. Contratistas rurales Artoni Galván, siembra, cosecha y fertilización. Contáctenos 3462 46 78 28. Contratistas rurales Artoni Galván, su cultivo lo merece. Vega Hermanos, de Fabián y Fernando Vega. Servicio técnico especializado. Taller de reparación y mantenimiento de cosechadoras. Desarmes totales o parciales. Seguimiento y regulación de la máquina reparada. Auxilio y servicio técnico al campo. Vega Hermanos, de Fabián y Fernando Vega. Servicio técnico especializado. Teléfono 3462 62 70 98 57 41 83. Vega Hermanos, ahora en calle Eduardo Larrea 670. ¿Sos fan de la carne vacuna? Entrá en www.carneargentina.org.ar y encontrá los mejores tips, trucos y recetas para preparar la mejor carne del mundo y disfrutarla en familia y con amigos. En Teodelina, un nuevo servicio para usted. Taller de reparación en general, cosechadoras, implementos agrícolas y mucho más. Taller El Colla, de Darío y Gastón Colman. Taller de reparaciones en general. Presupuestos al 3462 30 59 60, 3462 57 28 97. En Eduardo Larrea, a pasito de la ex Shell. El Colla, de Darío y Gastón Colman. Servicio técnico para el campo, las 24 horas. ¿Sos fan de la carne vacuna? Entrá en www.carneargentina.org.ar y encontrá los mejores tips, trucos y recetas para preparar la mejor carne del mundo y disfrutarla en familia y con amigos. Daniel López Ferretería. Ferretería, bulonería, pinturería, herramientas y mucho más. Avenida 25 de Mayo y José María Moreno. Telefax 3462-440-803. Email lopezdanieloscar@hotmail.com. Daniel López Ferretería. Los Mellis, desde Santa Isabel y para todo el país. Trabajos rurales. Realizamos mantenimiento de molinos y aguadas, perforaciones de 90 y 115 milímetros, instalaciones completa de molinos y conexiones de cañerías, zanjeos y colocación de bebidas. Contamos con servicio inmediato para casos de emergencias. Los Mellis,
desde Santa Isabel y para todo el país. Presupuestos al 3462 60 74 39. Y compartiendo información con ustedes, tenemos a la mesa de enlace casi en su totalidad. En este caso pudimos compartir un pedacito de nota con colegas, con el presidente de la Sociedad Rural Argentina. Estamos hablando de Nicolás Pino, y esto decía. El equipo económico fue un poco el que más se explayó, y la verdad que cosas que para nosotros como sector, la verdad que nos viene muy bien escuchar, que el plan que el equipo económico se arregló cuando empezó el gobierno va cumpliendo sus metas, y en este cumplimiento de metas y en este fortalecimiento de la macroeconomía, lo que sigue a esto es realmente hablar de baja de impuestos. Y la baja de impuestos, lo primero que dijeron los funcionarios es derecho de exportación. Entonces es la manera que el gobierno nos puede dar ahora a nosotros productores competitividad. Nosotros necesitamos baja de impuestos. ¿Y ven algún compromiso, alguna idea de que se dé esto más allá de la suba a partir de julio, digamos? ¿Hubo algún compromiso, alguna idea de que, algún guiño por lo menos? Compromiso lo tenemos todos los días cuando vos escuchás no solo al presidente de la Nación, sino a la cartera de Economía, que pone al sector agropecuario como el más competitivo, productivo de la Argentina, y el sector que hoy sigue siendo el sector número uno en lo que aporta al gobierno nacional. Así que el compromiso está y es firme. El tema son los tiempos, quizás uno necesita que las cosas sucedan antes, pero el compromiso está firme. Gracias, amigo. Como lo hacemos toda la semana, lo que tenés que saber en cuanto al clima y lo que va a pasar en los próximos días desde Infoclima para Hablemos de Campo TV. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo andan? Le damos oficialmente la bienvenida al primer fin de semana del mes de mayo, sábado 3 y domingo 4. Y vamos a tener un fin de semana de todo un poco en gran parte del país, en la República Argentina. ¿Cómo van a ser las condiciones del tiempo? Con tiempo estable, con nubosidad variable en la franja central, incluyendo las provincias cuyanas. Hacia el extremo norte con tiempo nuboso y también inestable. Ahora bien, hacia la Patagonia con ambiente frío, y ya les voy a estar adelantando en qué provincias van a tener alerta amarilla. Ahora bien, vamos provincias por provincias, nos vamos hacia el sector noreste, en el cual el día sábado va a ser una jornada con tiempo inestable, con la evolución de chaparrones y tormentas en la provincia de Formosa y de Chaco. Luego ya el día domingo también con tiempo inestable en la mayor parte de las provincias y con mayor nubosidad. Pero el día sábado con cielo cubierto a parcialmente nublado, con unas mínimas de entre 17 grados para todas las provincias y máximas en horas de la tarde bastante agradables por el viento del sector norte y noreste que ingresa, por lo tanto máxima de 23 grados en Formosa, 28 grados en Misiones y para el resto de las provincias en Chaco y en Corrientes de 30 grados. El día sábado con viento soplando desde el sector norte y noreste ya hacia la franja central, el ambiente húmedo que va a volver a ser el gran protagonista, pero con tiempo estable, con cielo parcialmente nublado hacia el norte de la franja central y hacia el sur con cielo despejado a parcialmente nublado con nubosidad variable. Mínimas que van a ser de entre 3 en el caso de La Pampa y en el resto de las provincias de 17 grados, y ya por la tarde va a estar el viento sector norte y por lo tanto con temperaturas cálidas, agradables, 28 grados para el norte del área central y hacia el sur en Buenos Aires y La Pampa de entre 23 a 27 grados de máxima ya para el día sábado. ¿Qué pasa el día domingo? Rota el viento hacia el sector sur, avanza este frente frío, por lo tanto las temperaturas comienzan a descender de forma gradual, pero el ambiente húmedo va a prevalecer para el día domingo, por lo tanto damos chances a un día domingo con tiempo inestable y con mayor nubosidad para toda la franja central sin la presencia del sol. Un escenario bastante similar ya para las provincias cuyanas. Vamos a tener una mínima que va a ser de 14 grados en Mendoza y en el resto de las provincias de 16 grados, ya por la tarde con temperaturas cálidas, agradables, tiempo estable con lluvias ausentes y máximas que van a ser de 25 a 27 grados. Con cielo despejado, salvo en San Luis, con cielo parcialmente nublado ya para la jornada del primer fin de semana del mes de mayo.
Nos trasladamos hacia el sector noroeste porque el día sábado va a ser una jornada con tiempo inestable, con cielo cubierto en la mayor parte del noroeste, salvo hacia el sur, el Catamarca y La Rioja, con cielo parcialmente nublado. Vamos a tener poco cambio en las temperaturas, mínimas de entre 13, 15 a 17 grados y ya por la tarde temperaturas cálidas, agradables, particularmente otoñales en Salta y en Jujuy de 24 grados, en Tucumán y Santiago del Estero 29 grados y en Catamarca y La Rioja 25 grados. El día domingo va a ser un día espejo con temperaturas bastante similares y también vamos a tener tiempo inestable. De un extremo nos vamos a ir hacia el otro, ya acá en la Patagonia, atención, alerta amarilla por lluvias en la zona de la cordillera de Neuquén y de Río Negro con tiempo inestable, y también vamos a tener el tiempo inestable presente en la zona de la cordillera de Chubut, Santa Cruz y con nevadas en Tierra del Fuego. El ambiente frío que prevalece con viento del sector oeste para gran parte de la Patagonia. Atención, en el norte vamos a tener máximas que van a ser de 23 a 27 grados en el caso de Río Negro, bastante cálido, agradable, pero ya a medida que vamos llegando hacia el sur las temperaturas comienzan a descender de forma gradual, por lo tanto en Chubut vamos a tener una máxima de entre 6 a 10 grados, en Santa Cruz 7 grados y atención, fíjense en las mínimas vamos a tener en Tierra del Fuego, no vamos a tener 0 grados y una máxima de 6 grados ya para esta jornada. En las Islas Malvinas una mínima de 5 y una máxima de 7 grados ya para este fin de semana. Y te recuerdo que si quieres más información te puedes dar una vuelta en infoclima.com y también seguirnos en nuestras redes sociales bajo el mismo nombre. Muchísimas gracias y les deseo que tengan un excelente fin de semana. Esperando que les haya gustado la información que trajimos para ustedes en nuestro programa, nos vamos a reencontrar dentro de 7 días. No sin antes invitarlos a nuestras redes sociales en YouTube, Hablemos de Campo Radio y TV, en Facebook, Hablemos de Campo. Su publicidad puede estar en nuestro programa 3462 63 20 37. Dentro de 7 días volvemos con la mejor información agropecuaria. Vamos a estar hablando de la Semana Angus, vamos a estar hablando sobre el próximo Congreso de Fertilizar en Rosario y mucha más información para ustedes. En las cámaras, Tobias Laborde, en la edición Pablo Ramado, quien te habla, César Hernán Laborde. Hasta dentro de 7 días con la mejor información agropecuaria. Chau.